Dale, ya. Buenas tardes a todos, por haber venido. Las presentaciones de esta tarde las vamos a hacer Félix y yo. Y la primera que voy a hablar sobre Drupal, que voy a centrar un poquito en Drupal 7, va a ser una cosa bastante ligera e intentar que sea un poco práctico, que veamos código. Bueno, los que habéis venido a otras charlas ya me conocéis, de andar por aquí. Trabajo principalmente en Drupal, y aunque hago otras cosas distintas, pero bueno, el principal es Drupal. Bueno, no sé si todos conocéis lo que es Drupal, lo voy a explicar así un poco por encima. Es un CMS muy modular, de hecho hay gente que lo considera incluso un framework full stack, porque se pueden hacer cosas no solo como un CMS, se pueden hacer programas bastante grandes encima. Está escrito en PHP, todo. Funciona principalmente con Apache, Engines y Internet Information Server. Aunque bueno, yo la verdad no he visto otras configuraciones, pero bueno, se podrían llegar a hacer. Drupal tiene ahora mismo funcionando dos versiones solo, la 7 y la 8. La 6 acaba de morir y los requerimientos que tiene cada una de ellas lo podéis ver en la página propia de Drupal, pero los requerimientos de PHP los veis aquí. Como motor de base de datos emplea principalmente de entrada, cuando lo instalas, es MySQL o Postgre. De hecho, también viene para instalar en SQLite, pero a mí me parece un suicidio. O sea, instalar un CMS tan grande como este en SQLite es una locura. Se puede añadir mediante módulos soporte de SQL Server Oracle, e incluso, que después si queréis entramos porque tiene sentido Mongo, se puede parte del CMS que se almacene en base de datos Mongo. Si alguna vez habéis empezado a aprender Drupal, esta es la curva de aprendizaje que siempre se presenta. Es un CMS un poco duro de entrada, porque es muy técnico. De hecho, el creador principal es alemán y son muy cuadriculados. También te da ventaja que sea tan cuadriculado, te da ventaja de que no te permite hacer demasiadas guardadas. Se pueden hacer, pero no te permite hacer demasiadas. Tampoco es tan exagerado como lo presentan aquí. Vale, tipo de lanzamientos. Ahora mismo estaríamos aproximadamente por aquí. Acaba de salir la 8.0. Las versiones en Drupal, lo voy a explicar así de trasta. Las versiones en Drupal no son compatibles entre sí. No es como cualquier otro CMS, que puedes ir perdiendo funcionalidades, pero si vas actualizando el CMS, sigues manteniendo. Aquí no, las versiones mayores son totalmente incompatibles. Aunque hay formas de pasar código y mantienen conceptos, son incompatibles. La idea de que sean incompatibles es porque añadir funcionalidades nuevas y estructura que no venga heredada de lo anterior y que no sea impuesta por lo anterior, y que al final te conviertas en una bola de nieve que sea ingestionable. De hecho, el 7 ahora mismo va a pasar al ETS, con lo cual tenemos aproximadamente unos 4 años de vida. Bueno, esto lo que contaba antes. Si queréis más información, después subiré esta presentación. Podéis ver un poco las explicaciones que dan los propios gestores del proyecto de por qué esto es así. Lo que decía antes, aunque hay herramientas que convierten automáticamente los módulos, por ejemplo, de Drupal 7 a Drupal 8, sí que te ayuda a convertir tu módulo, pero no es tan directo como podría parecer. Esto es cuando, por ejemplo, salió Drupal 6, salió en 2008 y acaba de morir hace escasamente 2 meses. Drupal 7 salió en el 2011 y al paso que vamos yo calculo que hasta el 2020 tendremos Drupal 7. La idea, el que dure tanto es en parte bueno, porque te permite, mientras madura el proyecto. Drupal 8 es maduro, es un proyecto maduro, pero los módulos, no todos los módulos que puedas necesitar en tu proyecto, si estás acostumbrado a trabajar con él, no van a estar disponibles desde el minuto cero. De hecho, no lo están. Cada día que pasen más módulos que se van convirtiendo en Drupal 8 y módulos nuevos, pero no todos los módulos que puedes utilizar en un proyecto que estés acostumbrado los vas a tener desde el día cero. Entonces, yo de momento sigo trabajando con Drupal 7 con la esperanza de pronto ya pasar a 8. Que lo que nos trajo de novedad principal es que está escrito sobre Symfony, con todas las ventajas que ello supone, sobre todo el tema de orientación a objetos, que es una cosa que Drupal 7 no es que no soporte lo que se escribe orientado a objetos, pero es procedimental totalmente. Vale, esto es una simplificación, cualquiera, no sé si algo ilustrar Drupal, por ahí ya he encontrado a alguien.
Esto es una simplificación. Hay un concepto muy importante en Drupal que es la entidad, las entities. De ahí heredan lo que son los nodos, que es la unidad básica de información, lo que en WordPress o cualquier otro CMS sería un post, y aquí le llamamos un nodo, aunque el concepto es más flexible y más amplio. Ahora lo vemos. Un fichero es una entidad, o cualquier fichero que subamos al CMS que esté gestionado por él, es una entidad que puede tener información adicional al fichero. Las taxonomías, o sea, categorías que se os ocurran, todas que podáis crear. Los usuarios y además otras, es decir, cualquier módulo que nosotros queramos utilizar podemos crear una entidad para ese módulo. Un ejemplo de esto es un módulo existente que se llama Entity Forms, que permite crear formularios desde la propia interfaz gráfica. No, me he saltado esta parte, lo que son los bloques y los menús, que ahora lo voy a explicar un poquito más en detalle. Vale, lo que hablaba antes de las entidades. Las entidades en Drupal tienen propiedades que serían... A ver, hay como una separación entre lo que es lo que es una estructura de base de datos normal. Las propiedades serían, por decirlo de alguna manera, un campo de esa tabla. Imaginemos que tenemos una tabla que se llama Node, no es así exactamente, pero imaginemos una tabla que se llama Node y el campo autor, la fecha, el idioma, el título y estado serían campos de esa tabla. Siempre hay una relación uno a uno y se guarda en un solo campo de base de datos. Pero después tenemos los campos. Yo creo que esto es la parte más flexible de Drupal. En las entidades, al poder llevar campos, estos campos se guardan en otra tabla distinta de base de datos. Por eso decía que el tema de Mongo ahí encaja bastante bien. Y estos campos no es un campo tampoco directamente como un campo de una tabla de base de datos. Es decir, tú tienes un campo de dirección que puede estar compuesto por calle, ciudad, código postal, número. Eso todo se guarda en un campo de Drupal, pero en una tabla distinta, y esa información va toda unida. Entonces, no hay una relación tan directa como una propiedad. Estos campos además pueden tener relaciones 1n o 1-1, es decir, tú puedes decir que en este campo, del campo de dirección, quiero que el usuario en un nodo pueda meter 3 direcciones, o n o las que quieras. Estos son ejemplos que se pueden ver directamente en el menú de administración de Drupal de campos. Por ejemplo, este es el campo geolocalización, que te permite meter una dirección o pinchar directamente en el mapa, y él me almacena las coordenadas en la base de datos. Tú te olvidas un poco cómo almacena, pero él lo hace así. O un campo fecha, por ejemplo, en el que podremos incluso configurar no una fecha normal y corriente, sino una fecha con fecha de finalización, o sea, que tiene una fecha de empiece y de fin, con hora, con distintas resoluciones. Una imagen, que además de la propia imagen podríamos tener un campo del alt, del title, del autor, y cualquier tipo de información. Un propio campo de vídeo. Aquí, por ejemplo, veis un ejemplo de un campo múltiple. Aquí tenemos vídeo, podemos añadir un segundo vídeo o ir añadiendo más. Un campo color, que almacena colores, pero de forma bastante gráfica, y el típico campo de un editor visual. Vale, otros conceptos básicos de Drupal. Los menús, las rutas. Esto es un poco lo que tiene cualquier CMS, ¿no? Cada página tiene su ruta, su menú. La ruta no tiene que estar directamente de menú, es decir, una ruta es cualquier dirección que tú puedes escribir en la URL y va a devolver una página. Esa ruta tú puedes asignarla a un menú o a múltiples. Después lo vemos en el ejemplo práctico. Un bloque en Drupal. Un bloque son elementos de información que se pueden situar en cualquier parte de la página. Es decir, tú tienes una página y a lo mejor en el contenido es un bloque, y tienes un bloque que muestra un mapa o una foto o un elemento de información adicional, un formulario. Lo vamos a ver ahora. La parte de formularios. Para mí esto es súper potente y es una pena que no esté fuera también de Drupal para utilizar en otros proyectos. Tiene una API de formularios que permite construirlos de forma muy fácil. Es decir, tú le pasas un array con una serie de variables y el tipo de campo, cómo tiene que comportarse, cómo lo validas y qué va a hacer cuando termine, y él se encarga de absolutamente todo. Puedes entrar a personalizarte un poquito más o menos, pero la entrada básica la puedes hacer en 2 minutos. Sistema de permisos. Tiene un sistema de permisos, el típico sistema de tenemos roles de usuarios y cada rol de usuario puede acceder a cada uno de los permisos.
Por defecto Drupal trae un montón de permisos a acceder a diferentes partes del CMS, crear de contenido, borrarlo, crear contenido que sea tuyo o de todo el mundo, y además cada módulo puede definir sus propios permisos. También vamos a ver todo esto en el ejemplo. Vale, ¿qué son los hooks? Esta es una parte importante. Los hooks son procedimientos que hay que nombrar de una manera determinada que permiten a los módulos indicar que van a capturar ciertas acciones del sistema. Por ejemplo, el hook menú que permite definir rutas que van a ser, que cuando el usuario se escriba en la URL van a pasar a un controlador que es el que se encargue, no es un controlador como el de Symfony, pero bueno, es una función que controla esa ruta. Hay muchos más tipos de hooks, para crear formularios, para alterar formularios que ya previamente están creados y demás. Tenéis aquí todas las definiciones, son muchísimos, pero son todos importantes e interesantes. Los módulos también, me falta este punto. Los hooks reciben las variables claramente por referencia, es decir, tú defines el hook y Drupal lo va a llamar pasando de las variables que pueda necesitar, normalmente es un array o dos, dependiendo del hook. Pasar por referencia. Tú puedes manipular esas variables de forma que cuando tu hook termine de ejecutarse, las variables han sido alteradas y el sistema va a responder de la manera que tú le has pedido. Los módulos pueden crear sus propios hooks, hay módulos muy grandes en Drupal, ahora se me ocurre, por ejemplo, Context, uno de ellos, cualquier módulo. Puede crear hooks propios para definir ciertas cosas. Un ejemplo, me viene a la cabeza, el Hook Library, que permite instalar librerías externas, CSS, JavaScript, incluso PHP externos. Tiene un hook que tu módulo puede definir qué librerías necesitaría a través de ese hook y el módulo Library se encargaría de decir, oye, no puedo ejecutarme hasta que no instales esto, o me lo voy a descargar de tal sitio y ya lo instalo. Los temas también tienen hooks, son mucho más sencillos. Normalmente los temas tienen una serie de hooks que son los que permiten hacer la representación del elemento que se va a hacer render. No voy a entrar en todo porque la verdad es que es todo muy grande y es un poquito por contarlo por encima. Vale, vamos a ver cómo se crea un módulo en Drupal. Los módulos se sitúan en la carpeta, hay dos formas de hacerlo. En la carpeta All Modules, nunca hacerlo en módulos directamente. Si esto conectas desde Drupal, tiene una carpeta de entrada que se llama Modules y todos cometemos el primer día el error de crear el módulo ahí. Esa carpeta funciona, no pasa nada, pero esa carpeta son para los módulos del sistema. Entonces, cuando vayas a actualizar Drupal vas a tener que estar pendiente de que no se pise esa carpeta y siempre te va a complicar un poquito más la vida. Entonces, la forma es hacerlo en All Modules. Hay gente que lo divide en contribuidos, que son los que descargas internet, y customs, que serían los que haces tú mismo. O si defines, esto no lo he contado, no lo he puesto aquí, pero tú en Drupal puedes definir, con el mismo core del sistema de Drupal, tú puedes definir varios sitios distintos que no comparten nada, solo comparten el core. La base de datos puede ser distinta y todos los módulos distintos. Entonces tú si defines un site con el nombre, los módulos que solo tendría acceso a ese site irían en esta ruta. Pero podrías poner módulos compartidos para todos los sites. Esto es muy interesante porque si tienes... una cosa, tienes agua y la otra, ¿hacéis cosas con symlinks y cosas de esas? ¿Cómo con symlinks? Pues poner los módulos en un sitio general y luego hacer un symlink al sitio que tú quieres o... No lo necesitas porque si están en all... Pero eso, supongamos eso, que quieres compartir en varios. Lo lógico sería ponerlos en all aunque no sean del sistema. No, espera, a lo mejor lo expliqué mal. La carpeta módulos que está en el raíz, módulos a secas, hay unos módulos del sistema, del propio Drupal. Tú los que te bajes de internet, aunque sean tuyos propios creados, van en el sites all. Y todos los sites que compartan ese core van a tener acceso a esta carpeta. Después, si tienes un sitio que le haces un módulo específico que no tiene sentido que lo vean en el resto de sites, lo meterías solo en ese site. O sea, ya te digo, no quiero entrar en todos los detalles de Drupal porque podemos estar aquí seguro. Bueno, si has visto algo, pues sabes que podemos estar. Pero un segundo, porque está sin voz. Bueno, ahí un poquito lo que buscas es con una sola instalación poder seguir todos los sitios de tu servidor. Solo hago la instalación de Drupal, todo lo mantengo con la misma versión
y a través de htaccess.me lo mando a... No, más sencillo, en el sites.php es un fichero, es un array que le dices, oye, si incluso por puerto puedes establecer, si viene el puerto 8080, el site es tal. Entonces tú simplemente defines una variable como string y lo que va a leer es este directorio. Dentro de justo el site hay un setlist.php que es el que configura realmente cada site de Drupal. Ahí haga la configuración del MySQL, del caché, todo lo que se te ocurra. Yo esta configuración con varios sites en el mismo no la he utilizado nunca. Siempre, alguna vez se ha planificado hacer algún proyecto así, pero al final nunca se ha acabado utilizando porque cada programador, cuando son varios programadores me refiero, el programador da su bola y no... Pero bueno, la potencialidad está ahí. Bueno, esto lo ponía antes, antes de lo meter directamente en el core. Ahora en Drupal 8 esta carpeta está oculta detrás de... O sea, hay una carpeta es core módulos, porque yo creo que todo el mundo con el que empezó con Drupal cometió ese error de crear los módulos directamente de la carpeta de módulos, que parece bastante obvio. Vale, un módulo puede contener más de un módulo o submódulo en la carpeta, es decir, hay proyectos muy grandes que están divididos en submódulos, por ejemplo el módulo Views, que en Drupal 8 ya viene en el core y en Drupal 7 es recomendado al 100% instalarlo. Es un módulo muy grande que lo que te permite es hacer como, digamos, entre comillas, consultas a la base de datos de forma visual. Pero a veces te interesa en la parte de UI, la que de administración, desactivar. Cuando tienes definidas las vistas que vas a hacer, o sea, las consultas, por decirlo de alguna manera. Perdón. Ahora viene la parte graciosa. Cuando ya tienes todo definido, a lo mejor te interesa para optimizar recursos desactivar esa parte del módulo. Entonces sí que puedes hacerlo en la misma carpeta, crear varios submódulos, puedes establecer dependencias entre ellos para que si instalas el módulo hijo se instalen todos los módulos padre. Vale, los dos archivos mínimos que necesitamos para hacer un módulo. Esto estamos hablando de Drupal 7, ¿vale? El Drupal 8 es un poco distinto, pero el concepto es el mismo. Necesitamos definir el módulo, o sea, tenemos la carpeta módulo name, la que sea. Queremos crear un fichero con el mismo nombre que esa carpeta, .info, que es donde definimos el nombre del módulo, las dependencias que va a tener, los ficheros que incluye, los podemos incluir, forzar a que Drupal los cargue directamente desde la definición del módulo, y bueno, temas de licencia y todo demás. O sea, información, ahí no hay programación ninguna. Y después tenemos el módulo en sí, que es el PHP. Creo que, bueno, que aquí podemos importar más ficheros directamente desde el info. Bueno, vamos ahora que ya me les gustó el gato programador. Lo que vamos a hacer en este ejemplo, lo voy a explicar ahora el código, después lo ejecutamos, es crear un módulo. El primero va a ser crear una ruta, o sea, es decir, una página que va a lanzar una información. Crear un permiso nuevo para esa página, es decir, vamos a hacer que los usuarios anónimos, o sea, el que no esté logueado o el que no esté logueado por un determinado rol, no vea esa página, no puede acceder a esa ruta. Vamos a crear un bloque y vamos a crear un formulario. Y este formulario lo vamos a utilizar tanto para la página como para el bloque. Sobre todo es unas ventajas que también podemos tener. Una vez que tenemos el formulario, lo podemos colocar en distintos sitios. Y el segundo bloque, yo creo que esto es una cosa muy potente de Drupal, que son los alters, que es que permiten modificar cosas, lo que explicaba antes de los hooks, permiten modificar cosas que hacen otros módulos desde tu módulo, sin tener que modificar el módulo anterior, con lo cual te evitas a la hora de mantener código es mucho más sencillo. Entonces lo que va a hacer este módulo es coger el formulario que hicimos al principio, le va a quitar un campo y va a añadir otro. Vale. Esto es lo que explicaba antes de la estructura de los sitios. Tenemos el sitios que es para todos y el default. El default es el sitio por defecto, o sea, es cuando no encuentra un site que tú definieras previamente, va a cargar la configuración de esto. ¿Vale? Se que carga normalmente por defecto. Y dentro del directorio módulos hemos creado estos dos módulos, PHP Vivo Demo 01 con sus info y módulo y el 02 con sus info y módulo. ¿Cómo sería la estructura de un info? Es lo que comentaba antes. Definimos el nombre, esto en Drupal 8 se hace con YAMLs, pero el sistema es el mismo. Un nombre, una descripción, esto es lo obligatorio realmente, estos dos. Package lo que te permite es dentro del listado de módulos que esté en una pestaña u otra, más que nada para tener los módulos ordenados. Drupal 7 te obliga a escribir esta línea para decir que es para Drupal 7 y esto, como que no es obligatorio, se puede poner. Podemos decir que nuestro módulo depende de que el sistema corra la versión 7.36 en adelante, este módulo no necesita porque es muy básico, pero podríamos tener uno que necesite, y que además depende del módulo de blog, que es un módulo de sistema. Imaginaros que estamos creando un módulo para
Para alterar otro de un módulo contribuido tendríamos que definir aquí una dependencia para que el módulo no casque. Vale, ¿cómo creamos un nuevo permiso? Lo que decía antes de los hooks, bueno, lo comento rápido. Los hooks siempre son el nombre del módulo, que es PHP Virgo 01, más el hook al que queremos, con el que queremos interactuar. En este caso es el hook permission. Este hook es muy sencillo, devuelve un array con el nombre del permiso, el título y la descripción. Cero, nada más. Cuando vaciemos cachés y se lea este hook, se va a cargar en el sistema, ya tenemos en el menú de permisos, vamos a tener este permiso disponible. ¿Cómo definimos una ruta? Lo mismo, el hook menú, que es el que permite definir las rutas, el nombre del módulo, el nombre del hook, y aquí devolvemos otro array, que es esto sería la ruta, la que va en la URL, el título que aparece en la página, esto después se puede alterar desde programación, pero de entrada hay que darle un título. El paste callback es la función de PHP que va, cuando alguien llama a esta ruta, va a coger la petición. Access Arguments lo que le pasa es a una función que es la que controla el acceso, creo que podemos definir una propia. De entrada hay una que simplemente mira que el usuario tenga un permiso, le pasamos en un array el permiso que necesita el usuario. En este caso es el que acabamos de crear antes, access demo. Le decimos que esto es una constante, bueno, que es un menú normal, pero es tipos de menús. Esto se puede hacer para que automáticamente en Drupal puedes crear varios menús, puedes crear los que quieras. Entonces, de entrada tiene un main menú. Lo que vamos a hacer aquí es que este elemento ya se meta directamente en el menú que vamos a ver en la web. El peso, para que aparezca de último, le ponemos 99. Y le decimos que de los argumentos que se pasen en el URL, es decir, todo lo que vaya después de aquí con las barras, el argumento 1, o sea, es decir, el que va aquí después de la barra, se lo pasemos como el valor de ese argumento, se lo pasemos a la función. Vale, vamos a... No, esta definición del bloque. Lo vemos ahora un poquito más adelante. Esto es lo mismo. ¿Cómo definimos un bloque? Hook, block info. Pues nada, simplemente decimos otro array, un bloque se va a llamar demo, que con este título, y bueno, le establecemos la regla de caché, ¿vale? Que se cacharía por cada usuario. Esto sería el mismo otro hook para el bloque, es decir, aquí lo hemos definido para que esté disponible dentro del menú de bloques, y aquí lo que vamos a hacer es que cuando el sistema quiera pintar el bloque, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vale, pues entonces comprobamos que el usuario tenga permiso a este permiso, el access demo que creamos antes. Los bloques tienen... Perdona que salte un poco así porque no quiero entrar en todos los detalles, ¿no? El subject es que los bloques en Drupal tienen un título y contenido. Entonces el subject sería el título, que establecemos aquí. Bueno, esto no he explicado, pero la función T es como el underscore general, es para traducir textos. Aquí cargamos un formulario que vamos a definir después, con este nombre, y le decimos que el contenido es el render de ese formulario. Realmente lo que está haciendo aquí es coger esa array que comentábamos antes, que lo vamos a ver en el siguiente paso, creo que es, y lo pinta. Se encarga de renderizar todos los campos, del botón de submit y de crear el formulario y demás. Bueno, perdón, la página. Aquí hacemos lo mismo. Esto es como la función que controla el paginador. Esta es la variable que decía antes que si la pasamos en la URL la va a capturar aquí, que sería el nombre, y este es el formulario, lo mismo que hacemos antes, y le pasamos la variable name porque lo que vamos a hacer es autocompletar uno de los campos. Y lo mismo, pero esto en vez de hacerlo a nivel de bloque lo hacemos a nivel de página. Y esto es la definición de un formulario. Está troceado en dos páginas, pero es muy sencillo. Bueno, aquí lo único que hacemos es coger los argumentos, coger ese variable name que pasamos en el anterior paso, definimos el formulario, pues un field set que es un grupo de campos que se puede incluso hacer que se coja, que sea agrupado, que sea una pestaña, que sea distintos tipos, lo vemos ahora. Bueno, decimos que es un field set, que el título es personal data y que se puede colapsar. Ahora, dentro de ese field set metemos un campo nombre de tipo testfield con este valor de etiqueta. Establecemos un valor por defecto, que es el name, si viene aquí, si no es vacío, y decimos que es obligatorio. Lo mismo, metemos un tipo de usuario, y aquí la diferencia entre default value y value es que default value es el valor que va a pintar dentro del input en este caso,
y lo puede cambiar el usuario. Pero Value, aunque el usuario lo cambiase en el formulario, se va a seguir manteniendo este valor. Es una forma de, por ejemplo, los campos hidden, pasar un valor sin que el usuario pueda cambiarlo. Porque al final, aunque pinte el campo hidden, realmente el valor que se queda es el que tiene el dentro. Aquí lo mismo, pues un TextField para email, un TextAria para la vida del usuario, otro fieldset con la compañía y el botón de enviar. Vale, ¿cómo validamos ese formulario? Por defecto, lo que pusimos antes de campos requeridos obligatorios, eso ya lo va a validar por defecto. Pero, por ejemplo, aunque se puede estar a través de un módulo, no hay un campo email, entonces tenemos que validarlo a mano. Entonces, cuando hace una llamada, cuando entonces enviar, lo que va a ejecutar Drupal es una llamada a esta función. Y va a ejecutar lo que tú quieras. Entonces, comprobamos que el email, que es aquí la forma que tenemos de coger las variables, comprobamos si el email es válido. Si no es válido, le decimos que el campo email tiene que pintarlo como erróneo y mostrar este mensaje. Si todo está bien, llega aquí, a submit, y aquí es donde hacemos lo que queremos. Esto simplemente es una función de depuración de Drupal que pinta como si fuera un PNR, pero más bonito, de las variables que hemos sacado. Entonces vamos a una velocidad, pero este ordenador es súper veloz. Vale, esto es lo que contaba. Esto es un Drupal instalado, lo único que tiene mayor es un par de módulos estándar, de comillas, y un tema que es el tema base de Bootstrap, pero bastante pelado. Entonces tenemos la home, que esto lo está por defecto, y no tenemos nada más. Y si nos vamos a la lista de módulos, nos está mostrando como si fuera versión móvil. Ese es por el tamaño de la pantalla ahora. Ya decía que esto es velocidad terminal. Bueno, esto lo que comentaba antes, estos serían los packages, o sea, es decir, podemos colocar los módulos en paquetes. Y tengo que tener por aquí uno que he creado yo, que es el PHP Vivo. Aquí tenemos los dos módulos. El PHP Vivo 01. Lo activamos. También hay que decir que, tampoco vamos a entrar aquí ahora en detalle, pero toda esta gestión de módulos y el sistema borrado de caché se puede hacer desde consola. Hay una herramienta que se llama Drush, que es muy interesante y muy útil, que instala módulos y se carga de descargados de la web oficial de Drupal, y en un comando haces todo. Y además es más rápido que esto. Bastante más. Ponga sonido el gato otra vez, por favor. Y si quieres, te lo paso. Mientras ánimo gatito. Mira, lo cargan esta lata. Madre mía. Al final tendré que hacerle caso a Félix y comprarme más, pero bueno. A Félix y a mí. ¿Cómo? A Félix y a mí me tienes que hacer caso también. Creo que ya he terminado. Vale. Entonces ahora si nos vamos a la home. Yo ahora mismo estoy logueado como llamamos root de la web. Y entonces ese módulo con esta página que hemos creado, que he visto antes que tenía un permiso que no permitía ver a todos los usuarios, yo siempre, el usuario root puede ver todo, o sea, igual no hace falta ni marcar la casilla de que tiene acceso. Entonces me aparece la página y me aparece el bloque que he creado antes, que es el bloque con el título del moblog, con los campos que hemos visto. Bueno, aquí se va a ver muy pequeño, la verdad, pero vamos a ver directamente en la página. Que sería lo mismo, o sea, podemos con ese mismo formulario lanzarlo en los sitios.
Hay que decir que ya se encarga el propio Drupal de saber que son formularios distintos. De hecho, le añade variables, por ejemplo, le añade un toque para evitar que se hagan ataques de cross-site for very request, si no me equivoco, si no lo he dicho mal. SR. Sí, justo. Y este sería el formulario. Tenemos el file set que vimos antes, que le puede colapsar, ya se encarga de pintarlo. Este, por ejemplo, no le he puesto que se pudiera colapsar, entonces no tiene clic. Y si añadimos un nombre, los megahercios, si añadimos aquí una variable, la va a recoger y como veis ya me autocompleta el campo nombre. Podemos hacer cualquier otra cosa con ese campo. Entonces, imaginemos que relleno el formulario. Este es el campo que decía que tenía un valor fijo, aunque yo le pongo aquí cualquier cosa. Vamos a poner un email mal. Vamos a poner que va sin arroba. La bio no es obligatorio. Y el nombre de la compañía. Vale. Es que ya me lanza el error, que se encarga todo, en este caso es el tema que se encarga de cómo mostrar los errores, me lo pinta en el mensaje de aviso y me marca el propio campo como error. Y ya ves que el campo pixel value pues volvió al estado que tenía. De hecho vamos a volver a cambiarlo. Vamos a poner. Ya habéis visto que no hay que programar nada para que mantenga los valores cuando hay un error ni nada. O sea, sé que hay herramientas para creación de formularios que ya va. Vale, este formulario está mirado. Esto es lo que está en la herramienta de gestión, o sea, de mostrar depuración de variables. Y como veis, pues la variable name tiene su valor, fixed value lo he cambiado, pero sigue estando en fixed value, el email, la compañía, todos los demás. Incluso estos dos son los campos que os había dicho, ¿no? El valid es bueno, esto lo guardo internamente para saber qué formulario es, y el token es para evitar ese tipo de ataques. Vale. Y ahora imaginemos que este módulo es de otro programador que está en el repositorio y que el formulario no nos gusta porque tenemos que cambiarlo. Ya que es un ejemplo muy choras, pero imaginemos que fuera el caso. No queremos cambiarlo porque si mañana el otro programador actualiza su módulo, si nosotros lo tocamos, ya sabemos que no podemos después actualizarlo directamente del repo porque nos va a dar problemas. Entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente paso, lo encuentro. Es creamos un segundo módulo, en este caso lo llamamos demo 02, que lo que va a hacer es coger el formulario anterior, lo va a modificar sin tocar el módulo original. Lo mismo, definimos el módulo como vimos antes. Aquí podría faltar la dependencia del módulo anterior, es decir, podríamos decir que este módulo necesita que el PHP demo 01 estuviera instalado. Aquí se me ha olvidado, pero podría ser interesante. Entonces solo tenemos que escribir este código, este hook, perdón, el nombre del módulo y el hook for alter. Lo que nos va a hacer Drupal es pasarnos el formulario, el estado actual del formulario y el ID. Este hook lo va a llamar siempre que haya un formulario. Entonces, nosotros simplemente lo que hacemos, se me olvidaba. Esto se puede complicar más, es decir, este form podría ser form PHP 01 form alter, es decir, podríamos crear un hook solo para ese formulario, pero bueno, escapaba un poco ya del objetivo de la presentación. Entonces, cuando el Drupal vaya a pedir información, o sea, la alteración de ese formulario, que es el que teníamos antes, le decimos, oye, vamos a añadir un campo género, que es un de tipo select, con estas variables, además este género tan interesante, que es requerido y que lo vamos a poner de último en el field set de personal, y que es, bueno, es obligatorio. Y además vamos a decir que el campo userType, que era aquel que tenía valor fijo, que no queremos mostrarlo, porque no tiene valor fijo, entonces simplemente no tocamos nada más de los valores, simplemente decimos que el tipo es hidden. Y además lo que hacemos es añadirle dos nuevas funciones de control del formulario, es decir, una, cuando se envíe va a llamar a este callback, y cuando se valide vamos a añadir nuestra propia función de validación. La función de validación nueva, recordad que va a llamar también anterior, o sea, se añaden las dos. Pues nada, si el usuario, lo que hacemos es una chorrada, si el usuario mete el género interrogante, o sea, que no lo sé, le lanzamos un error. Y además podemos hacer que lo guarde los datos, o lo que queramos hacer con esos datos,
lo podemos hacer también en callback aparte. Es decir, el formulario anterior haría lo que hacía y además podemos añadirle nueva funcionalidad. Y esto es una variable propia de los formularios que le podemos decir qué tiene que hacer cuando termine el callback. Es decir, redirect que vaya a la página de inicio. Entonces vamos a hacer lo mismo de antes, perder ahí un rato, están activando el módulo. Si queréis podemos hacerlo para que veáis lo sencillo que sería con Brass. Simplemente con este comando se llamaba así, ¿no? Este es el módulo anterior que tienes activado y voy a lanzar el nombre. Esto sería lo mismo que hice con la interfaz gráfica, pero es mucho más cómodo. De hecho, una de las cosas que tengo es un pequeño script cuando está Drupal, todos los módulos que utilizo habitualmente los tengo en un bash, que para que acabo de instalar Drupal le lanzo ese bash y me va a instalar todos los módulos. No tengo que estar uno por uno activándolos, estando pendientes. ¿Usas Ansible? Sería una cosa hacer. No, creo que hay algún módulo para eso. Podría, tiene todo sentido. Vale, esto es por el módulo. Nada. Este es un módulo que se llama caché, que lo que hace es cuando no estás logueando, todas las páginas las caché en el sistema y las guardan en el sistema de ficheros, con lo cual es mucho más rápido. Pero como se me había dado de permiso una carpeta, pues casca, pero debería funcionar. Vamos a ver si funciona o no funciona. Pues no funciona. No, es porque no, al fallar no coge las caches. No regenera. Drupal no está constantemente leyendo todos los hooks cada vez que ejecutas, porque si no sería muy costoso. Entonces lo que haces, cuando se instala un módulo o cuando hago lo que voy a hacer ahora, que es vaciar todas las caches, él lo que hace es vuelve a leer todos los hooks, los guardan en una tabla de base de datos y ya sabe lo que tiene que utilizar en la siguiente carga. No tiene que estar todo el tiempo. Yo creo que por ejemplo WordPress sí que lo hace. O sea, tú instalas, no sé cómo le llama. ¿Cómo? No, pero dentro de la carpeta Functions tienes una serie de llamadas y yo creo que las lee cada vez que cargas, las está leyendo. Sí, porque es de arriba abajo. A ver si no le permiso a la carpeta que avance. Vamos a cantar como los videos, fracaso absoluto. Vale, espera. Joder. Soy yo. Tienes imaginación, porque si puedes imaginar que funciona. Yo me he imaginado un select. Sí. Me he imaginado eligiendo hombre y mujer. No te gustaba el pelo, ¿no? Claro. Como ejemplo suele tener en el ciclo, es las presentaciones mejor siempre el vídeo y diapositivas, para que no te pase lo de Bill Gates. Será porque lo estás ajustando como... Creo que no.
No, lo lanzas como Apache, ¿eh? No, no. Pero cuando lanzas drops, no lanzas como el usuario Sergio. Sí, pero eso simplemente hace llamadas a Drupal. O sea, verás lo que hace es una interfaz contra el PHP que tiene en Drupal. O sea, yo lo ejecuto, pero realmente está tirando de Apache. Pues, no, te le queda que con más ganas de... Coches lo grabó, no sé, ya. Ahora desde la administración, porque aunque tarde. Sí. Pero el DAS no va por command line, en vez de por Apache. En teoría se conecta lo primero que te pide es que tengas un entorno de Drupal configurado. Claro, pero Xaml no hace como, por ejemplo, cuando era de cron, el PHP de cron jobs de Drupal, también podías lanzarlo si tenías PHP y command line interpreter instalado. No te hacía la función por HTTP, sino que lo hacía por... internamente. Yo siempre Yo estaba... he tirado Apache, o sea, Drupal 6 sí que tenías que ir sí o sí por... Porque el Chrome, porque sí que recuerdo. Tenías que ir siempre sí o sí por HTTP, pero luego con el 7 ya he metido en el command line. Pues la verdad es que no estoy seguro. Yo siempre activo el módulo así, desde hace ya tiempo y no... Vamos, es el efecto demo. De hecho, esto lo probé en casa y funcionaba. De hecho, lo que hice es, antes de venir aquí, desactivé el módulo para poder hacer el ejemplo. Voy a activarlo, voy a desactivarlo. O sea, perdón, desactivarlo, voy a activarlo. Y ves como gatito otra vez o algo. Fueron las cosas malamales. Nada. Pues tarda bastante entre que el ordenador es muy lento, muy lento. Lo que hace Drupal es cuando desactivas un módulo es borrar las caches, que es el proceso más lento y que más memoria consume. De hecho, el 90% de los problemas que podáis tener algún día con Drupal de falta de error por límite de memoria es cuando está borrando caches. Cuando está regenerando, perdón. Por ejemplo, esto es bastante costoso, tiene que tener todos los hooks, tiene que tener todos los mods instalados, hacer llamadas es bastante... Ahora mismo cuando guardas un nodo. Cuando guardamos un nodo, cuando... No, cuando es un nodo no borra caches. Cuando hacías un campo de fichero, ¿verdad? Sí que había un momento en que toda la tabla de caché del nodo... Puede ser en 6, en el 7, no. De hecho, cuando esto está tirando ahora mismo de mi caché, lo tengo también activado porque sobre todo las consultas a entidades las hace muchísimo más rápido. Se nota bastante la diferencia. No se puede ver que estás usando Unity. Debe usar un... Yo no lo utilicé 3 veces. Lo ocasional lo utilicé 3 veces porque es así para ocasiones especiales. Y tampoco me paré nunca a probar. Sí, o sea, puede ser, ¿eh? O sea, tiene poca RAM y poco procesador. De hecho, creo que la tarjeta gráfica se integra en el procesador. Bueno, si no funciona, pues hecho mano de vuestra imaginación y... Con los dedos, que es algo muy importante de los programadores. Aquí está. Vale, pues seguramente ya hemos perdido todos el hilo. Lo primero, la idea era del módulo que alteraba el formulario interior y añadía el campo género y ocultaba, no eliminaba el campo user type, creo que era. Podríamos incluso un campo que no queramos ya no ocultarlo, sino eliminarlo, o los campos también en los formularios se puede decir si un usuario va a tener acceso a él o no. Eso significa que no va a poder alterar el usuario, no va a poder alterar el valor, no lo va a ver en ningún sitio, pero se va a guardar con el valor que ya tenía. Vale, lo que veíais antes, el validador de este altero lo está ejecutando, pero le vamos a decir no, yo soy un PBI. Y hace lo mismo que lo que se llama. Vale, tenemos ahora todas las variables nuevas. A mí me gusta que esa función se llama DP. Sí. No lo había pensado nunca. Vale, yo creo. Y ya no tenía nada más. Se te ha tardado tanto en la última parte. Hay una pregunta, esto ya se ha ido muy rápido y que quien no haya visto Drupal va a costar entender lo que es, pero bueno, quería un poquito presentar.
¿Preguntas? Un día que lo coja. Ya que comentaste algo del sistema de la caché y tal, ¿qué opciones tienes para montar el producto con una caché? Quiero decir, A ver, esto una cosa es la caché de Drupal, que lo que hace es, digamos, todo lo que solo tendría que llamar una vez para quedarse, lo guardan en base de datos, en el caché, o lo puedes configurar todo eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de los hooks, el hook al final lo que está haciendo es para buscar los hooks, recorrer todos los ficheros y ver si la función coincide con un nombre de una expresión regular. Imagínate, cada vez que haces una petición que tenga que hacer eso es una locura, entonces eso todo almacena. Lo que se suele hacer para optimizar, si es lo que tú preguntas, para optimizar los Drupal hay dos formas de verlo. Cuando la web va a ser anónima, es decir, al final el que va a entrar en el logueado y hacer cosas de administración va a ser una persona para meter contenido y tal, ahí lo que se puede hacer es, Drupal tiene un sistema de cachés también estático, es decir, cuando el usuario es anónimo, el contenido no se está consultando toda la base de datos, o no se está reconstruyendo todo, sino que se extrae ya, digamos, preconstruido. Eso hace bastante. Yo lo que suelo hacer en sitios de poca, entre comillas, poca carga. Por ejemplo, una de las webs que hicimos en el turismo de Vigo, no es que tenga poca carga, pero no es una web súper, tiene sus visitas. Utilizo el módulo que se llama Boost, que lo que hace es, cuando tú pides una página, coge el HTML tal cual, siempre que estés anónimo, si estás logueado no lo hace. La guarda en el sistema de archivos y el próximo que la pida se la suelta. Entonces, con eso te eliminas muchísima carga de servidor. Otros proyectos que tenemos, Barnis. Metes un Barnis y además parte del sistema cuando estás logueado te lo cachea. Y después tienes el uso del MainCachd o el PPCache, que también va contra el MainCache, y ganas muchísima velocidad. El uso del Mongo te aporta también mejora del rendimiento. Yo no lo he probado, he visto un mogollón hay siempre los debates y tal. Mongo no te... O sea, sigues teniendo que depender de MySQL. Lo que hace es lo que explicaba antes, de que las entidades tienes lo que es la propia entidad y después cada campo está en una base de datos, eso Mongo todo lo junta. He visto un montón de pruebas y si está bien cacheado con MainCache o similar, no hay una diferencia sustancial. Pero anda, o sea, Mongo sí que... Lo que es que tenemos configuración por defecto, Mongo es más raro. ¿Más preguntas? ¿Dudas? Yo quería hacer un par de cosillas. Por un lado, ¿sabes cómo ha evolucionado el Drupal Commerce? Porque yo lo usé en sus inicios y aún me falta bastante. Bueno, yo lo veo muy bien, ahora están con la versión, van a sacar ya la 2.0 para Drupal 8 y creo que van a aportar Drupal 7. Vale, y entonces si tuviste experiencia con la publicación de módulos de Drupal en la web. En la web, sí. Que es una experiencia maravillosa. Es una experiencia maravillosa y súper frustrante. Vale, la primera, el Drupal Commerce. Para quien no conozca Drupal Commerce es un super módulo compuesto de muchos módulos para montar tiendas virtuales. Es muy potente, sobre todo para mí la ventaja que aporta es, tú por ejemplo tienes una web en PrestaShop, es una tienda cojonuda, pero quieres montar un blog. Los módulos que hay de PrestaShop para blogs son muy malos. O quieres montar, no sé, cualquier cosa que se te ocurra que sea fuera de tienda virtual, no puedes. Con Drupal Commerce, como todo está dentro de Drupal, tú puedes montar una tienda virtual dentro del propio Drupal, incluso en una página de un blog o de... Pongo un ejemplo de una web que nosotros hicimos de hace tiempo, es una ONG, tiene toda la parte, digamos, corporativa que explica lo que hace la ONG, tiene una parte toda de captación, o sea, las donaciones, como es donación, tiene una parte de apadrinamiento, todo puedes ver ahí los niños que quieres apadrinar y demás, y después tiene una tienda solidaria, aunque no es una tienda al uso, sí que te permite comprar algo que es para regalarle a una persona un niño que quieres apadrinar, ¿no? O sin apadrinarlo, que quieres regalarle algo. Sobre una cosa muy graciosa que era regalarle una cabra. Bueno, tenía sentido, lo explicaban, que en países en África tener una cabra es muy importante porque les da leche, les puede dar en su momento comida, entonces era importante. Pero bueno, aquí hace un poco de llamar la atención. Entonces, dentro de esa web teníamos está hecha con Drupal, que por cierto veo que, por lo que he visto hasta ahora, prácticamente todas las ONGs utilizan Drupal. Las dos que conozco yo, que en este caso era World Vision y Acción contra el Hambre, que son con las que hemos trabajado, montan Drupal, UNICEF monta Drupal, no sé qué otras más he visto por ahí, también no recuerdo ahora, lo he visto en una charla, también utilizan Drupal. Vuelvo al tema.
El e-commerce te permite eso, tener una tienda virtual que además pues tú, pues si haces un apareamiento, pues lanzas que también le salga ahí los productos debajo que están relacionados. O sea, te da mucha más flexibilidad. Tiene la desventaja que para el usuario es un poco compleja de configurar. O sea, es muy potente, muy flexible, puedes hacer auténticas virguerías, pero después a la hora del usuario meter productos, no es a veces un poco no es intuitivo del todo. No sé si tú lo probaste, te darías cuenta del tema de que separe lo que es un producto de lo que es la visualización. Bueno, yo es que probé las versiones iniciales cuando estaba en beta y lo sufrí mucho. Entonces tenía muy buena pinta, pero claro, resultaba... De hecho, estoy hablando igual de todos, 3 años. Bueno, hace 2 años que fue la ONG esta, ya lo montamos. Yo sí, todavía estaba en beta, solo el recuerdo de... Vale, si no nos... Siempre la otra pregunta que me hacías era el tema de la aplicación y el... Vale, tengo un par de módulos, si por cierto alguno de vosotros quiere echar una mano, son unos módulos muy sencillos. La forma de publicar en la web de Drupal es, vas a sus foros, metes tu módulo diciendo lo que es y la gente tiene que revisarlo y darle, digamos, lo he revisado, funciona bien y tal. Y después es cuando, digamos, lo pone en público, si no está en modo sandbox, que no aparece prácticamente por ningún lado. Y es muy frustrante, porque como no conozcas gente que te puede allí a darle OK al módulo, muere allí seguro. También he hecho otras cosas, he ayudado en algún módulo un poquito más grande, aportando 4 funcionalidades, 4 chorradas que puedo hacer y la gente es muy receptiva, o sea, te contesta rápido, te dice, oye, por aquí no vayas, o hazlo mejor para el grupo 8 y después lo convertimos a 7. La comunidad es buena, pero sí, el sistema de publicación es un poco... la diferencia, es rapidísimo para el tema. Pero es que a mí es una cosa que me parece muy interesante porque era 3 personas tienen que decirte que tu módulo está bien escrito, siguiendo la guía de estilos de Drupal. O sea, leen el código, repiten la gente revisándolo, miran si está bien o no, si estás usando la función de Drupal, después te comentan, oye, te quiero hacer esta en vez de la otra, y una vez consigan los 3, gente propia de Drupal hace la última revisión. Y te asignan un nombre al módulo. Y una de las cosas que, por ejemplo, compraron automáticamente, tiene un robot que lo hace, son los comentarios. Los comentarios de código tienen que ser concretos, con una serie de definiciones. Esto que he enseñado aquí... Sí, o sea, eso no está porque sí, o sea, está porque si no, no te lo van a hacer. A ver, esto funciona, pero si quieres publicar en la web de Drupal, esto necesitas tenerlo. De hecho, ahora en Drupal 8 además te obligan a tener los test unitarios escritos. Si no hay test unitarios, no hay subida. Una de las cosas geniales de Drupal en ese sentido es que luego al final lo que te bajas de la web funciona. Sí. No es como WordPress que instalas algo y luego sabe Dios. O tiene malware. O te lleva, eso funciona.